Este segmento es presentado por Sport City, fans de tu salud. Estamos en nuestro segmento de entreno. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el atleta olímpico, capacitador internacional y gestor organizacional, Gabriel Sagastume. Gabriel, como siempre, un gusto tenerte dentro del programa. Te agradecemos mucho el tiempo y el que aceptes siempre nuestras invitaciones, Gabriel. Gracias, Jorge. Bueno, como siempre, un placer estar compartiendo con toda la familia deportiva, la gente que nos sigue y abordar temas tan interesantes que estoy seguro aportan al desarrollo no solo del deporte, sino también de todo el ecosistema de la cultura física de nuestro país, ¿verdad? Así es, Gabriel, te cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de entreno de esta semana. Aprovechando ahí tu experiencia dentro del deporte, Gabriel, quisiéramos hablar acerca de consejos de cómo orientar a nuestros hijos dentro del deporte para que no lo paren abandonando, Gabriel. Fabuloso, gracias, Jorge. Bueno, es un tema súper interesante y es un tema que también a mí me gusta mucho hablarlo porque muchas veces nos enseñan cómo practicar un deporte, cómo llegar al alto nivel deportivo por medio de un proceso, pero hay muy poca información alrededor del rol que tiene todo el ecosistema, es decir, los padres de familia, los entrenadores, el entorno de los chicos para que puedan llevar un proceso pues adecuado, un proceso digamos adaptativo a los diferentes procesos que va llevando un niño en sus diferentes etapas hacia el desarrollo, en el desarrollo deportivo y creo que es importante abordarlo, ¿verdad? Porque pues hay data estadística a nivel global de que entre un 35 a un 45% de jóvenes abandonan el deporte, sobre todo en la etapa cuando ya llegan a la adolescencia. Empiezan en un proceso de temprana edad en la práctica deportiva y por diferentes circunstancias pues abandonan la práctica deportiva en estas edades, alrededor de los 12 años, en la preadolescencia y en la adolescencia, y es parte un poquito de lo que creo yo que va a ser muy interesante poder abordar el día de hoy. Ok, súper. Por ahí ya estábamos leyendo también un poquito, Gabriel, y hay un factor que es la presión. Y muchas veces por la presión el niño para abandonando también el deporte, Gabriel. ¿Cómo desde nuestra posición de padres no meterle más presión al niño de la que ya en sí pues el deporte conlleva, Gabriel? Perfecto, Jorge, fabuloso este tema, la verdad. Más allá de la presión, creo que es importante entender desde un principio el por qué nosotros vamos a vincular a un chico a una temprana edad a la práctica deportiva. Cuando entendemos el fin y el objetivo que tiene el deporte de desarrollar un ser humano integral que le proporciona pues valores, le proporciona un cuidado de su mente, de su cuerpo, que le proporciona también un aprendizaje de vida importante, empezamos a entender por qué lo vamos a empezar a introducir en la práctica deportiva. Pero más allá de eso, creo que es importante entender un poco esas etapas. Desde la infancia a la práctica deportiva evidentemente debe llevar un componente meramente lúdico en la cual el niño pueda disfrutar, pueda jugar, pueda interactuar, pueda ir desarrollando esas habilidades sociales importantes a temprana edad. Evidentemente también a través de esto ir aprendiendo valores como la disciplina, la responsabilidad, el hecho también de poder desarrollar varios de estos valores que lo van a acompañar durante el resto de su vida. En ese sentido, pues el rol del papá o del padre de familia o de la madre es fundamental, ¿verdad? En el acompañamiento de los niños en estos procesos. Ahora, ¿qué práctica deportiva debe hacer mi hijo? Hay diversidad hoy en día que encontramos de deportes que pueden desarrollar, desde deportes de conjunto, deportes individuales. Al final es también ir viendo qué le va gustando al niño, qué le gusta, qué se adapta mejor a sus intereses personales y también la orientación hacia qué habilidades queremos desarrollar en él y qué capacidades. En este sentido también podemos identificar que los deportes, por ejemplo, de conjunto, deportes colectivos, ayudan mucho hacia ese trabajo en equipo, esa interacción social, esas habilidades sociales. Deportes individuales que son importantes y básicos que todo niño debiera de saber alrededor de la natación, alrededor de deportes que le van a enseñar también ciertas habilidades que son necesarias para su supervivencia en un momento determinado. Y deportes también que de alguna manera le van a gustar practicarlo
simplemente porque sus amigos, la gente de su entorno le gusta. Entonces creo yo que ese es un primer elemento importante a tomar en consideración en qué deporte debe practicar mi hijo, ¿verdad? Un deporte que le desarrolle sus habilidades y sus capacidades a nivel general. En un segundo plano ya identificamos, ahora es cómo mi hijo va a ir evolucionando en las diferentes etapas dentro del deporte. Okay. Es decir, pasó de una etapa lúdica a una etapa de práctica deportiva hacia irse cada vez evolucionando en la práctica deportiva, en competencias, en torneos. Y aquí entra un valor importante que es el hecho también de que aprenda a superar pues, las fallas que a veces tiene dentro de sus competencias, que no siempre se gana y es parte de la vida. Así es. Ahora, ¿por qué empieza la presión? El padre de familia empieza a presionarlo para que gane, para que logre resultados, y en mi caso particular he visto en diferentes a veces eventos o competencias, los niños más preocupados de que el papá esté en las gradas y lo vaya a regañar cuando salga, cuando no actúe bien, que en ejecutar y disfrutar de su competencia. Entonces ahí empezamos ya con un proceso complejo en el cual el niño pues no está disfrutando porque tiene miedo, tiene temor de fallar. Sumado a que en los diferentes procesos de evolución el chico empieza también con sus estudios. Entonces tiene que llevar dos cosas a la vez. Tiene que llevar sus estudios, pues evidentemente exigentes para poder lograr los resultados, y su práctica deportiva. Y también entender que como padre de familia los debemos de orientar hacia una práctica recreativa, una práctica deportiva que los acompañe el resto de su vida. Y no todos los niños tampoco tienen condiciones para llegar a un alto nivel competitivo y ser seleccionados nacionales de un deporte. Correcto. En ese sentido tenemos que tener también esa lógica y ese pensamiento congruente de si tienen las capacidades y las habilidades y el entorno y lo desarrollamos, vamos evolucionando, pero tenemos que ir respetando todas esas etapas. Y el niño, pues evidentemente como padre, tener que saber cuáles son esas etapas para ir acompañándolo y pues evitar generar mayor presión de la que él mismo se pueda generar, y desarrollar su autoestima y su forma de desarrollo sea sana realmente. Bien importante este punto que nos mencionas acerca de no perdernos en el camino del enfoque que el deporte debe de disfrutarlo el niño y también la familia, ¿verdad, Gabriel? Muchas veces los padres de familia y los niños paran enojados, paran saliendo molestos de una competencia, de un partido, porque quizás las cosas no se dieron y se pierde el objetivo del deporte, que es que el niño disfrute y también el padre disfrute de ver a su hijo haciendo deporte, ¿verdad? Y por ahí creo que nos paramos perdiendo muchas veces, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Vemos a veces padres que hasta discuten en las gradas con otros padres, entonces al final el niño va a ser reflejo de sus padres, y todo lo que el niño ve en su hogar, ve alrededor de él, va a tomar esas actitudes. Correcto. Entonces creo que es fundamental precisamente eso que tú dices. Otra cosa importante es el rol también del entrenador. El entrenador juega un rol, tenemos que pensar en entrenadores que sean orientadores, más de entrenador deportivo, un orientador de vida, un coach como mentor, como guianza de vida hacia un niño en el desarrollo, y que lo va a acompañar, ¿verdad? Y ese rol es importante entenderlo. Evidentemente tenemos siempre que evaluar los entrenadores que tengan las competencias necesarias, claro, que tengan la experiencia necesaria y conceptos básicos de ese proceso, pero pues no extralimitarse en ese proceso, sino también es la orientación que le va a dar, y también entender que el padre de familia no es el entrenador, que eso es otro tema. Muchas veces se involucra y se vuelven entrenadores y hasta están dando instrucciones de qué se debe hacer. El papá debe acompañar al niño, es cierto, debe estar presente en esos procesos, pero dando la orientación adecuada y en el momento adecuado. Entonces creo yo que también es parte de esa orientación que se debe de manejar, y por ende también el entrenador. Yo personalmente tuve un entrenador fabuloso cuando fui pequeño y que me enseñó muchas cosas que yo recuerdo y que hoy me acompañan en mi vida. Y entonces pienso, bueno, qué bueno que tuve yo esa oportunidad en un momento determinado, que aprendí mi deporte, lo disfruté, pero al mismo tiempo tuve un entrenador que me guió de una forma con aprecio, con disciplina, pero enseñándome las cosas que hoy por hoy me sirven para mi vida, ¿no? Entonces, por ahí va también un poco la orientación hacia el rol del entrenador en el proceso de desarrollo de nuestros niños. Correcto, y entender uno como padre también, Gabriel, de que el entrenador de cierta manera debe ser estricto muchas veces porque él está enseñando disciplina a nuestros chicos,
y aunque sea deporte, pues también debe tener cierto grado de exigencia. Total. Te lo comento porque muchos padres de familia a veces pensamos, este entrenador tal vez se le está pasando un poquito la mano, está gritando un poquito de más, pero también debe haber esa exigencia para que el chico también se esfuerce, ¿verdad? Creo que también es conveniente hablar acerca de esto, ¿no? Totalmente. El entrenador tiene un rol y parte de su función es efectivamente no solo enseñar la práctica deportiva, sino enseñar también las normas y reglas. Si un niño sabe que existen normas sociales, normas de respeto que deben de llevarse a cabo en el marco de la práctica deportiva, es eso lo que nos enseña, que existen reglas, que existen normas, que existen forma de cómo actuar dentro de la práctica deportiva o dentro de una disciplina deportiva, y es precisamente un idioma universal que el niño entiende. A la práctica deportiva, si existen normativas y reglas, por ende él va a saber que no puede salirse de un marco de acción, y ende el entrenador también tiene que tener un rol de disciplina y ser estricto en función de eso, ¿verdad? Siempre, pues evidentemente dando la retroalimentación de la forma adecuada hacia los niños, y también que los padres de familia entiendan que es parte también de este proceso, pero pues al final es como lo hemos visto, como educar con límites. Así es, de eso se trata. Ok, súper. Pues por cuestiones de tiempo hasta acá nos da chance de platicar acerca de este tema. Tal vez por ahí dentro de unas semanas te comprometemos ahí en cámara que regreses y hagamos una segunda parte, porque es muy interesante este tema acerca del deporte de nuestros hijos, Gabriel. Por último, si nos pudieras mencionar cómo apareces en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Muchas gracias, Jorge. Me pueden encontrar como Gabriel Sagastume en Human Science, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y ahí pueden encontrar diversidad de artículos y también diferentes temas que abordamos, que estoy seguro les pueden aportar para su desarrollo en la parte deportiva o desarrollo también integral. Pero vamos a estar colocando en pantalla. Agradecemos nuevamente el tiempo, Gabriel, fue un gusto. Gracias, Jorge, un saludo para todos y nos vemos próximamente. Este fue nuestro segmento Entreno. Continuamos con más. Este segmento fue presentado por Sport City, fans de tu salud.